chat, llevamos bastante tiempo. Bueno, pues Alicia Durán es profesora de investigación en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas desde hace muchos años y bueno, pues como veis también aquí por el encabezamiento, pues veterana sindicalista en su área, ¿no? Y también llevando el área esta de ciencia, tecnología en la Fundación 1 de Mayo. Y bueno, por lo tanto, pues muy idónea para hablar de la crisis de la investigación y de la ciencia en general. Adelante. Gracias, Jaime. De nuevo, lo primero, agradeceros, digamos, el espacio para difundir o que conozcáis qué es lo que tiene que ver la investigación en medio de esta crisis. Y, bueno, como decía Agustín, aquí, a pesar de todos los logos, yo vengo como investigadora de a pie, funcionaria del CSIC, muy orgullosa de ser funcionaria, además en esta época en que la palabra funcionario se identifica con vago, y además como militante de base, que nunca he pasado de ser eso, en Comisiones Obreras, en la cual milito desde hace 35 años, y en la fundación donde digamos, tenemos este área de ciencia y tecnología como un sitio de encuentro realmente donde discutir desde una perspectiva progresista este tipo de cuestiones. Para seguir un poquito el modelo de lo que comentaba, como empezaba Agustín, yo diré que el sistema científico, o sea, la historia del sistema científico-técnico español es todavía mucho más joven que esto de la educación. Cuando uno mira realmente para ver un poco la historia de la ciencia en España, es una historia bastante corta realmente. Hasta principios de siglo y salvo del siglo XX, y salvo por figuras espléndidas como la de Ramón y Cajal, era difícil encontrar, no había una estructura científica en este país, hasta la aparición de la Institución Libre de Enseñanza y la Junta de Ampliación de Estudios. En esos años tan movidos y tan espléndidos en imaginación y propuestas, que son los años previos a la República, el 31, el 32, como comentaba Agustín, donde, de nuevo, en esa Junta de Ampliación de Estudios, de la cual en el año 2010 se cumplieron los 100 años ellos sientan las bases realmente de lo que va a ser la investigación española. Y, de hecho, los primeros centros de investigación que se crean en el área de la Junta en el entorno de la Junta de Ampliación de Estudios son la base de lo que va a ser el CSIC, aunque con una estructura y una ideología totalmente diferentes. Allí destacan gente como Nicolás Cabrera en el área de físicas o Severo Ochoa, por ejemplo, en el área de biología, pero destaca una figura que es enormemente interesante, que es la figura de Negrín. La figura de Negrín como científico, realmente como biotecnólogo y como un hombre enormemente moderno para aquella época. Negrín decía que la ciencia no puede ser nacional, que los límites del Estado no se pueden aplicar a la ciencia y que para ser científicos hay que comunicarse y abrirse al exterior. Y Negrín es el que comienza, a partir de su propia historia, pero además desde toda su acción antes de entrar en el gobierno de la República, en su vida como científico, a promover lo que es la movilidad de los científicos en el año 30. Entonces, a los países punteros, básicamente, a Estados Unidos, a Alemania y a Gran Bretaña. Ese movimiento, realmente, que es un movimiento muy fuerte y que, digamos, con gente muy movilizada y muy por lo que era la necesidad de establecer un sistema científico público, de nuevo, en el sentido de público, con ideas, digamos, de que el conocimiento es universal y no tiene dueños,
se rompe brutalmente con la guerra civil. Para que tengáis una idea, en el año, del año 37 al 39, o sea, en el año 37 ya prácticamente caen todas las estructuras de centros y las universidades se mantienen de forma precaria realmente, y entre el 38 y el 39 comienza el exilio general de científicos al extranjero, o bien, lo más triste realmente, el abandono de la carrera científica por los que no por opción vital no deciden quedarse en España. En el año 39 se funda el CSIC, el CSIC sobre una estructura autoritaria donde el Opus es el que toma las riendas de esa institución, y con eso podéis pensar la apertura o la modernidad de esta institución. Y para que tengáis una idea de la destrucción cuantitativa del sistema, en el CSIC del 39 sobrevive, digamos, como funcionario de este nuevo centro, menos del 2% de los científicos que trabajaban en ciencia en ese entorno antes de la guerra. Todo el tiempo, digamos hasta los finales de los 70, no hay digamos, es una cuestión anodina, la ciencia se hace básicamente en el CSIC como mayor centro público, la universidad, digamos, la investigación no es una prioridad en el sistema universitario, y hasta que llega la democracia y la Constitución española, yo creo que en eso le debemos mucho a Peces Barro. La Constitución española es una constitución enormemente moderna con respecto al lugar que ocupa la ciencia y la educación, porque sitúa de nuevo, así como sitúa a la educación como un derecho fundamental, sitúa el derecho a trabajar en ciencia y a beber de las fuentes del conocimiento como derecho fundamental dentro, digamos, de lo que es la Carta Magna. Esto, junto con la autonomía universitaria, son debido realmente a los escasos pero muy activos participantes que desde la izquierda, digamos, traían una idea de modernidad. Y por eso, digamos, se puede o se podría utilizar a la Constitución española para utilizar la ciencia como elemento articulador, realmente, no solo de pensamiento científico, sino de articulación social, si utilizamos realmente e implicamos a la sociedad en la participación y en la decisión de los objetivos de ese trabajo científico, como diré casi al final. Hay que esperar, dentro de la democracia, al año 85, ya en pleno en gobierno del PSOE. En el año 84 se promulga la ley universitaria, la LOU, en la cual se trabaja durante tiempo, y a posteriori, el 14 de abril del 86, una fecha muy bonita además porque es el Día de la República, se aprueba lo que es la Ley de Fomento y Coordinación de la Investigación Científica y el Desarrollo Tecnológico, que, como era el nombre muy largo, se llamó Ley de Ciencia. La Ley de Ciencia es una preciosa ley, preciosa porque es muy corta y muy concreta, muy precisa. Realmente los que escribieron la ley sabían mucho de ciencia, pero además de gestión, y además eran buenos legisladores. Es una ley que se centra
básicamente en la articulación del sistema público y menos realmente, o sea, los protagonistas de la ley de ciencia son el sistema público, tanto los organismos públicos de investigación, con el mayor organismo que es el CSIC, y la universidad, que a través de esta ley es cuando entra realmente a formar parte, no solo activa, sino protagonista del sistema científico que tenemos en este momento. Esa ley tiene como más de la mitad del articulado, se refiere a lo que es el Plan Nacional de Investigación, que es el instrumento básico de financiación del sistema científico-técnico. Un sistema de convocatorias abiertas, competitivas y de evaluación por pares en la mejor tradición realmente de los proyectos, vamos, de la ciencia internacional. Y además se incluyen allí lo que son todos los elementos de los sistemas científicos modernos, como son la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva, el Plan Nacional, digamos, como un elemento realmente que está por encima, y además con una gobernanza multiministerial, porque la ciencia ha ido saltando de ministerio en ministerio. Hemos tenido un poco de todo. Durante muchos años estábamos en el Ministerio de Educación y Ciencia, donde la C era la ciencia. En el 2000, con el gobierno del PP, crearon un ministerio de innovación, ligado al Ministerio de Industria y separado, porque la idea era justamente expulsar a la universidad del sistema. Luego terminamos con un Ministerio de Ciencia e Innovación, y ahora hemos desaparecido de los nombres de los ministerios. La ciencia es una Secretaría de Estado dentro del Ministerio de Economía y Competitividad. O sea, eso simplemente, el desaparecer de los nombres de los ministerios, es un aviso a navegantes sobre las intenciones del actual gobierno. Pero aquí el tema, digamos, que nos convoca era el tema de la crisis global, las luchas por la dignidad y los proyectos alternativos, y la idea era realmente contextualizar la situación de la investigación en esta crisis, y además, por esta cuestión del optimismo de la voluntad que nos enseñaba Gramsci, plantear realmente a la ciencia y la innovación como unos instrumentos necesarios, aunque no suficientes, para salir de la crisis. Para definir la crisis, yo creo que la mejor definición de esta crisis actual sigue siendo la de Federico Mayor Zaragoza, que nos decía que las raíces de esta crisis múltiple, económica, medioambiental, alimentaria, energética, ética y democrática, sobre todo ética y democrática, deberían situarse en la inmensa equivocación de sustituir los principios democráticos universales de justicia social, solidaridad e igualdad por el mercado. Y si esta es la crisis global, en nuestro país adquiere características diferenciales, que todos la conocéis, o por los periódicos o por la vida propia, que básicamente centradas en esa violenta destrucción de empleo que muestra las debilidades claras de un sistema de acumulación que está basado en el excesivo peso de la construcción y en general en empresas de bajo valor añadido. Modelo realmente que crea empleo en épocas de bonanza de forma importante, pero sobre todo que lo destruye a una velocidad de vértigo en cuanto empieza una crisis. Es un modelo realmente que intensifica la precariedad y utiliza los salarios prácticamente como el único factor de ajuste, el factor de ajuste permanente
que explota la desigualdad, que reduce la eficiencia económica y que crispa sobre todo las relaciones laborales cuando realmente nuestro entorno, lo que es la Europa de los países centrales o la OCDE, las economías más sostenibles realmente son justamente aquellas que tienen los mercados de trabajo más fluidos y que corresponden a los sistemas sociales más igualitarios. No aprendemos, ¿no? Y aquí tendríamos que situar realmente dónde está la crisis, porque aquí estaba realmente, hace muchos años estaba latente. Y esto que dicen los del manifiesto de los 100, estos excelsos economistas que decían que la crisis no se podía prever, realmente no la podrían prever ellos, que eran muy malos economistas y no la podían prever, pero a muchos, digamos, nos entra el complejo de Casandra de decir desde hace mucho tiempo que el modelo no era sostenible y que nadie los escuchara, hasta que la cuestión se hace realidad. Ante la situación esta de crisis, lo primero de lo que se habla, y que se hablaba más en el gobierno anterior, porque esto, hasta de eso se han olvidado, era del famoso cambio de modelo económico. Ese era el mantra. Hay que cambiar el modelo económico, y además de eso, el otro mantra era apuntar a las políticas de ciencia y tecnología como indispensables para afrontar y superar la crisis. La cuestión es de qué estamos hablando cuando hablamos de esto. ¿De qué hablamos cuando decimos que queremos cambiar el modelo económico? ¿Y de qué estamos hablando cuando decimos que queremos cambiar o promover las políticas de investigación, desarrollo y innovación? Para el gobierno anterior, porque esto de nuevo prácticamente se han olvidado, el cambiar de modelo significa construir la sociedad del conocimiento, como si esto fuera una cosa que hacemos por decreto, identificar una nueva cesta de actividades con las energías verdes, la biotecnología, la informática, las tecnologías de la comunicación, que permitan de forma, no se sabe cómo, el tránsito de una economía a una economía sostenible, baja en carbón, que no emitamos CO2 y además basada en la innovación y en el conocimiento. Pero ¿quién ha puesto realmente para hacer esto? ¿Qué es lo que habría que hacer? Realmente ese es el modelo de las sociedades de los países más avanzados. Para eso hay que ver qué es lo que hay que hacer y qué es lo que han hecho realmente los responsables para este cambio. Porque ¿cómo es posible que a alguien se le ocurra que se puede cambiar el modelo si no se identifican cuáles son las políticas responsables de la situación actual? ¿Cómo pueden decir ahora que realmente hay que cambiar a una economía sostenible cuando hasta hace 2 días se pensaba que se podía construir toda la península ibérica? Y ahora vuelven a pensar, nuestro ministro vamos, que le llaman de medio ambiente encima, que va a cambiar la ley de costas para que se pueda directamente construir hasta la costa. ¿Cómo es posible realmente que alguien piense que es posible reorientar un modelo económico y empresarial practicando los mismos comportamientos de siempre, que son básicamente la maximización del beneficio a corto plazo, con las mismas reglas de juego, que son básicamente la precarización del trabajo con esta terrible reforma laboral, pero que también con las 10 reformas laborales anteriores, con la subsidiariedad de lo público, con recortes generalizados y con la amenaza de desmantelamiento de lo que es el estado del bienestar? Y además, ¿cómo es posible pensar que vamos a superar la crisis si los protagonistas de la economía siguen siendo los mismos? La banca, el capital financiero, los grandes campeones nacionales, y ahí estoy hablando de las eléctricas, el automóvil o telefónica, y las compañías transnacionales. Eso es lo que hay que hablar cuando estamos. Hay que saber por qué estamos en este sitio y hacer algo realmente diferente para superar esto. Y si hablamos de investigación y desarrollo, 3/4 de lo mismo. Es que esto ya es aburrido, pero no por ello menos cierto realmente, que las empresas españolas tienen serias dificultades para competir en actividades que tengan contenido tecnológico medio o bajo.
Y esto no es culpa del sistema científico, ni tampoco de la economía, es realmente culpa de las opciones de los empresarios españoles dentro de las épocas de bonanza, no solo de las épocas de crisis. Porque en la década de bonanza, desde 1997 hasta 2007, el sistema empresarial español ganó dinero de forma obscena. Hubo sectores realmente, como el sector de la construcción y toda la industria ligada al sector de la construcción, que ganaron dinero de una forma impresionante. Y sin embargo, cosa única en todo el territorio de la OCDE, ese mismo sistema redujo la intensidad de uso del capital, acumulando beneficios en lugar de invertir en esas empresas. O sea, a la vez que acumulaba beneficios de una forma impresionante, perdía productividad. Eso es un hecho, económicamente, es un hecho único dentro del territorio de la OCDE. En este país, en esa década, donde se supone que todos vivimos por encima de nuestras posibilidades, unos más que otros, yo desde luego no viví por encima de mis posibilidades, en este país, en esa década, se perdió en productividad y en este momento tenemos un 20% menos de productividad que la media europea y un 30% menos que los Estados Unidos. Esa es la causa de la crisis y eso explica claramente la aversión que tiene el sistema empresarial español a la ciencia y a la innovación, a invertir los beneficios, a cambiar beneficios por capital, simplemente a tener voluntad industrializadora. Ni siquiera les estamos pidiendo, o sea, ni siquiera les exigimos que cambie la titularidad. Lo único que queremos es que ese sistema industrial realmente sea un sistema estable, que sea capaz de ofrecer trabajo cualificado, trabajo digno, como en los países centrales. Porque a pesar realmente de que tanto el Estado como las comunidades autónomas han puesto desde el año, o sea, desde la ley de residencia, desde el año 86-87, cuando empieza el sistema de ayudas a la innovación y al desarrollo tecnológico, han puesto a disposición del sector empresarial español una enorme cantidad de recursos, enorme realmente, y una batería amplísima de instrumentos. Pero sin embargo, donde además había ayudas de la Administración General del Estado, ayudas en las comunidades autónomas. Pero el empresariado realmente, con muy poca regulación, prácticamente desregulado y muy suspicaz a cualquier tipo de control público, no ha sido capaz, realmente no ha tenido tipo de control público, no ha sido capaz, realmente no ha tenido la voluntad de realmente movilizar esos excedentes, esos beneficios empresariales hacia la reinversión, capitalizando las empresas y reorientándolas hacia actividades sostenibles. Es más, siguiendo al Instituto Nacional de Estadística, esto no es el mecanismo de promoción que significan las ayudas del Estado, esas ayudas ingentes que ha recibido el sector privado, que la idea de esas ayudas es que por cada euro que se ayuda a una empresa se genere al menos otro euro de gasto adicional. Ese realmente no ha funcionado. Y lo que se demuestra en los números es que lo que se ha producido es una sustitución de inversiones reales por ayudas públicas. O sea, mientras ha habido dinero del Estado, con eso han hecho algo de investigación y de innovación. Cuando no hay dinero, no hacen nada. Y es más, se ha producido la sustitución total, realmente, de inversiones propias por ayudas públicas. Y el problema es que hace 50 años era posible tener una empresa que funcionara sin producir nuevos productos. Pero desde los 60 realmente eso es que no existe directamente. No se puede mantener una empresa en el mercado si no innova. Es una ley que ya es una ley del mercado. Porque ese cambio de paradigma que implica la tercera revolución tecnológica con la entrada, digamos, de las tecnologías de la información
básicamente que permiten la conexión en tiempo real con todos los sitios del planeta, implica realmente un flujo continuo de innovaciones. Es posible, están al alcance realmente de las empresas, ¿sí? Una cantidad muy grande de innovaciones. La inversión, entonces, en innovación, el producir cosas nuevas, es hoy una exigencia imprescindible para la sostenibilidad propia, para la sostenibilidad de las empresas dentro del sistema capitalista. No pueden realmente sobrevivir si no innovan, sean nuevas o sean antiguas, sean actividades tradicionales o actividades en la frontera de la tecnología. Las actividades económicas tienen que apoyarse en empresas con valores crecientes de valor añadido. Las ventajas comparativas realmente que hoy explican la viabilidad empresarial, y esto sin salirnos del capitalismo, estando dentro del sistema, exigen un proceso continuo y continuado realmente de reinversión en tecnología. ¿Qué es esto? Una mayor proporción de capital por empleo. Eso es la productividad. La productividad, lo voy a pintar, porque los economistas parece que no saben ni siquiera lo que se llaman los costes laborales unitarios. Esto es, tiene en el numerador el salario del trabajador y aquí tiene el valor añadido. O sea, para bajar, o sea, lo que nos cuentan los empresarios es que lo que tenemos que, para subir la productividad, lo que hay que hacer es bajar los salarios. Pero no, se puede, o sea, los costes laborales unitarios, que son los que valen, se pueden reducir bajando los salarios, y los podemos bajar a cero imponiendo la esclavitud, o podemos subirlos realmente, podemos subir estos costes, bajar estos costes laborales unitarios, aumentando el valor añadido que metemos en un producto o en un servicio. Esto es lo que tenemos que ver. Esto es matemática de primero. O sea, lo que hay que hacer es subir, ¿qué es lo que hacen los países avanzados? Mantener los salarios y aumentar el valor añadido. Y con eso, ese es el factor de competencia, ese es el valor de competencia en el sistema internacional, sin salirnos del sistema, sin salirnos del sistema. Sin embargo, la política tecnológica, para eso, digamos, para aumentar ese valor añadido por producto o por servicio, por lo que estemos produciendo en esta empresa, necesitamos realmente innovar. Necesitamos incorporar en la cultura de la empresa la idea y la cultura de la innovación. Y por eso realmente es necesaria la política tecnológica. Es necesaria la política tecnológica y es necesaria la política científica. La tecnología y la innovación es el último paso realmente del campo de la ciencia. Pero la política tecnológica, el problema es que no es suficiente. La política tecnológica es necesaria realmente, pero no es suficiente. Porque la crisis ha puesto de manifiesto además que uno de los problemas críticos realmente para estas políticas es la permanente inhibición del Estado en instituciones, en regulaciones y en protagonismo económico directo. Nosotros creemos que sí es necesaria esta política tecnológica, pero que hay que ir un paso más allá e implicar realmente al sistema productivo, a la industria, a los servicios, a las grandes empresas y a las pequeñas, realmente en cuestiones, en regulaciones que, por ejemplo, exijan la reinversión de beneficios para justamente el aumento de la productividad. Y esto no es una idea realmente peregrina o una idea radical de izquierda, no, esto es como funcionan los países
digamos, europeos, y donde ha funcionado en este país. O sea, en este país hubo un sistema entre el año 82 y el 96, cuando el sector eléctrico no estaba desregulado, cuando Endesa era una empresa pública, había un sistema que se llamaban los fondos OCIDE, donde se cobraba un porcentaje del recibo de la luz, iba para investigación. Era el 003 o el 03, el 02. El 02 del recibo de la luz iba para un fondo que administraba el Ministerio de Industria. Y entonces se presentaban proyectos, el Ministerio de Industria ponía la mitad del dinero y la otra mitad la ponía la empresa. Y se llevaban a cabo esos proyectos de investigación. Resultado de ese sistema OCIDE, resultado directo de ese modelo, es que España es líder mundial en energía eólica. ¿Por qué? Porque Endesa era una empresa pública. Endesa, en ese momento, en el año 85-86, apuesta por las energías renovables y básicamente por la energía eólica, que es una energía de tecnología suficiente, o sea, adquirible con la capacidad tecnológica de este país. Y por eso somos líderes, porque en ese momento Iberdrola, que ahora es la banderada de las energías verdes, dijo que no querían saber nada, porque había que invertir mucho dinero. En el año 96, de las primeras cosas que hace Aznar cuando entra al gobierno es liberalizar el sistema, y ahora tenemos el sistema que tenemos, con redes antiguas, con energía nuclear que además va a durar 15 años más, con redes que se caen y que sostenemos y seguiremos sosteniendo con una factura de la luz que no para nunca de crecer. O sea, promoviendo la corresponsabilidad y la subsidiariedad entre lo público y lo privado, es posible ir adelante. Desde los sistemas de ayuda solamente es imposible. Y con esto llego al cogollo, a lo mejor, de lo que significan los recortes, porque realmente es imposible hablar de la crisis en investigación sin hablar de los recortes. Los recortes no empiezan con el gobierno de Rajoy. Los recortes comienzan en investigación, como en la mayoría de las cosas, en aquel asiago día de mayo de 2010, cuando el señor Zapatero decide que actuar contra sus ciudadanos y su país y seguir las direcciones, las directivas suicidas realmente de la señora Merkel. Realmente voy a utilizar para que veáis básicamente las gráficas, y lo voy a hacer, digamos, desde el entorno europeo, porque como Negrín, realmente, que ya lo decía en el año 31, en ciencia es muy difícil hacer políticas nacionales, tiene poco sentido hacer políticas estrictamente nacionales, y con el estado de desarrollo de la ciencia en este momento, el entorno europeo es imprescindible. La estrategia de Lisboa proponía realmente hacer de la Unión esa economía basada en el conocimiento, y entre las cosas que planteaba básicamente eran potenciar las políticas de empleo, avanzar en la integración de los mercados, pero sobre todo aumentar la inversión en conocimiento. Conocimiento no es solo ciencia, como vemos. Por lo tanto, había que reforzar los campos de la investigación e innovación, pero básicamente la educación y la formación. Esto no se entiende, la investigación y la innovación, sin la formación continua y una educación realmente concreta y rigurosa. Por lo tanto, había que plantear políticas innovadoras con un planteamiento integrado, y eso era lo que se planteaba como el espacio europeo del conocimiento. ¿Qué era lo que planteaban? Básicamente, en el campo de la investigación y la educación, de nuevo, el tema de la movilidad como un tema básico, crear redes y centros de excelencia
europeos y tener un instrumento importante de financiación, que era el programa marco de investigación, mejorar la dimensión europea del aprendizaje permanente, con reconocimiento de títulos, por ejemplo, y poner unas normas mínimas de calidad en la educación y la formación a nivel europeo. Y crear básicamente las condiciones para que aumente la inversión de fuentes privadas en investigación, porque no es un problema solamente español. Para eso lo que se planteaba era un objetivo del 3% del PIB en gasto en investigación y desarrollo para 2010, pero de eso, que era más importante todavía, la tercera parte de eso debía ser gasto público, o sea, proveniente de las administraciones, el otro 2% tenía que ser gasto privado. Bueno, y ahora podemos ver qué es lo que pasó 12 años después, en qué se quedó aquella estrategia. Hubo un impulso muy importante del espacio europeo de la investigación y un acuerdo sobre los principios fundamentales de lo que era el programa marco 6 y 7, que es el instrumento de financiación, es un instrumento muy eficiente con mucho dinero, realmente, donde es muy difícil entrar realmente, pero donde es necesario que entremos. Y hemos hecho realmente en España, se ha hecho un trabajo desde el sector público de la investigación, un trabajo muy importante en los últimos 10 años para lograr retornar el dinero que ponemos básicamente en este tema. Esto es lo que ponemos, digamos, en verde, en azul. Esto es lo que ha funcionado, pero el resto, lo que está en rojo, es lo que no ha funcionado. El nivel de inversión en educación sigue siendo bajo, el aprendizaje permanente más que limitado, y sigue habiendo un excesivo número de jóvenes que abandonan los estudios sin ningún tipo de cualificación. Por otro lado, el sistema europeo de educación superior no consigue atraer personas e inversiones suficientes, y la financiación de la investigación y de la educación sigue siendo insuficiente, pero básicamente la investigación proveniente de fuentes empresariales. Lo nuestro es malo, pero digamos, es un reflejo, digamos, empeorado de la situación europea. Lo que se planteaban realmente eran, digamos, había toda una serie de objetivos en los cuales estaba el desarrollo de infraestructuras. Cuando las cosas son muy caras hay que compartirlas, entonces hacer infraestructuras a nivel internacional, reforzar las instituciones dedicadas a la investigación, compartir conocimientos y optimizar programas y prioridades y básicamente basar una parte del sistema en la cooperación internacional. Y estos son las inversiones y las diferencias dentro de lo que es este conglomerado de la Europa de los 27. Estos son los porcentajes de gasto en I+D, esto realmente es un mapa muy desigual, como porcentaje siempre del Producto Interior Bruto. Y como vemos, hay, digamos, un pelotón de los líderes que tienen una intensidad muy alta, digamos, sin llegar al 3%, pero aquí tenemos, bueno, Israel, que está allí, o sea, están, básicamente, esto es Japón y esto es Estados Unidos, y en azul son países europeos, los países líderes. Unos países donde está de intensidad media alta, donde está Francia, Bélgica y el Reino Unido, y en azul oscuro esa es la media, y aquí venimos, digamos, los de intensidad media-baja. La intensidad media-baja que están desde, o sea, entre el 1 y el 1,7, y aquí está puesto para saber por dónde andan los chinos, y estos que están en verde somos nosotros. O sea, estamos realmente, España está bajita. Y aquí viene el pelotón de los últimos, los pequeños y los últimos que se han incorporado, que son de intensidad baja. Pero esto es más importante todavía, que esto es el porcentaje en ese gasto, es el porcentaje proveniente por origen de los fondos. En naranja está el sector empresarial, en azul
la financiación pública, y estos son otros, digamos, esto es el extranjero, que solo tiene sentido, digamos, en Europa, porque eso es, digamos, lo que viene del programa marco, básicamente. Entonces, y aquí están, digamos, esta es la evolución del 2000 al 2008, y, digamos, en Europa, que ya hemos llegado al 2%, pero realmente muy poco más de la mitad es debido a financiado por empresas. Mientras que, fijaros, esto es Estados Unidos, fijaros la proporción, Corea o Japón. Eso era en el año 2000, y fijaros lo de China, que es muy curioso. Esto es 2006, pero 2008 las figuras son prácticamente las mismas. Nosotros estamos en el mismo sitio. Europa está, bueno, prácticamente en el mismo sitio. Estados Unidos está en el mismo sitio. Tanto Japón como Corea no solamente han aumentado su porcentaje en I+D, sino que lo han aumentado debido a las inversiones de las empresas, realmente, a la inversión de las empresas. Y fijaros aquí qué es lo que pasa con China. China pasa del 0,9 al 1,42, pero pasa del 0,5 al 1 directamente en inversión empresarial. Los chinos y los japoneses no copian, señores. Los chinos y los japoneses, además de tener sistemas, bueno, los chinos sobre todo, sistemas salariales muy bajos, producen tecnología y compiten realmente no solo con salarios, sino con tecnología. Y este, digamos, es el índice de innovación. No os voy a aburrir, digamos, por cómo se construye. Esto no es investigación y desarrollo, sino formas de innovación, y aquí hay muchos parámetros. Estos son el parámetro que se llama el índice sintético de innovación, donde no solo están los nuevos, innovar no es solamente innovar en procesos o productos, innovar no es solamente innovar en procesos o productos, sino también en formas de organización del trabajo, por ejemplo, en formas de diseminación y de marketing, de llegar, digamos, al consumidor. Tienen que ver también el tipo de ayuda que tienen, digamos, hay hasta 29 parámetros que se miden. Y aquí tenemos de nuevo, hay hasta 29 parámetros que se miden. Y aquí tenemos de nuevo los mismos. Digamos, cuanto más cerca está de uno este índice, más innovador es el sistema. Y aquí de nuevo, estos son los países líderes, que son los mismos. Dinamarca, Alemania, Finlandia, Suecia. Los seguidores, que van muy cerca realmente, donde aquí están Bélgica, Francia, Luxemburgo o Austria, que van muy cerca. Luego venimos, esta es la media europea, los moderados, donde siempre estamos un poquito al final, y los convergentes, que son los que están siempre estamos un poquito al final, y los convergentes, que son los que están intentando llegar. Estamos bastante al final, pero esto es más grave todavía. Esto es la convergencia en innovación, donde aquí se pone en ordenadas, está ese índice, o sea, por dónde estamos como nivel, pero aquí, que es más importante, es cómo aumentamos año a año, o sea, cuál es el esfuerzo que estamos haciendo. Y nosotros, igual que nuestros amigos italianos, por cierto, no solo que no somos innovadores, sino que no hacemos ningún tipo de esfuerzo realmente por innovar. Si veis, todos estos, los seguidores, los pequeñitos que han entrado, están por debajo, pero todos están haciendo un esfuerzo grande por crecer en innovación. Nosotros ni somos innovadores, ni nos lo proponemos, que es lo más. Y esto, digamos, con estos números y con estas estadísticas, que las estadísticas son frías, pero realmente sirven, por lo menos para compararnos, podemos llegar, digamos, a lo que es el sistema español de ciencia e innovación. Nuestro gasto de I+D alcanzó un máximo del 1,39 en el año 2010. Acordaros que la media europea está en el 2 y el objetivo era el 3. Pero fijaros cuál es tenía que ser
1 tercio del sector público y 2 tercios del privado. Nosotros tenemos un 46,6 del sector público y un 43 del sector privado y bajando. El resto es exterior, que también es público, porque es dinero que se pone en Europa para luego ser capaces de... ¿Qué es lo que tenemos y cómo? ¿Qué es nuestro sistema? Bueno, nuestro sistema tenemos un sistema público sólido, construido básicamente sobre la estructura de esta Ley de Ciencia y del Plan Nacional, básicamente donde los protagonistas son las universidades, que producen el 60% de la producción científica de este país, y los organismos públicos de investigación, el principal, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Este sistema público en 25 años ha relocalizado a España en un sitio en producción científica, no en innovación, en producción científica, que nos sitúa en el sitio que nos corresponde de acuerdo a nuestro PIB. Significamos un 2,5, cerca de un 3% de las publicaciones mundiales, y eso está más o menos en coherencia, digamos, con nuestro PIB y con nuestro sitio realmente en la economía mundial. Sin embargo, el problema principal, como decía, es el gasto empresarial, que es insuficiente, una reducción. En el 2010 se produce una reducción del 0,8 sobre el 2009, pero que además esto ya es desde el año 2009 hasta la actualidad, hay una reducción, además que ya tenía un poco, de más del 10%. Y el problema básico de este sistema es una financiación pública y privada procíclica. ¿Y esto qué quiere decir? Mirad, esto es el aumento del PIB sobre el año anterior. Esto, fijaros cuál es la escala, llega al 20%, y esto es una serie bastante larga, desde el año 84 hasta el 2002. Como veis, digamos, el PIB va y viene, realmente el cero está por aquí, este es el cero, entonces luego hay épocas de crisis y épocas de bonanza hasta llegar a esta crisis. Pero fijaros qué pasa cuando comparo eso del PIB con los presupuestos de investigación. He tenido que cambiar la escala.